Pues yo creo que es una necesidad bastante vital y que tiene que ver con encontrar un lugar en el mundo, ¿no? Como que de adolescente era bastante introvertida y me sentía como muy confundida, ¿no? Y creo que hacer canciones y crear me ayudó un poco a encontrar un lugar, también un refugio de a veces una realidad que no me contentaba tanto, y era una forma como también de escaparme un poquito e inventarme cosas nuevas. Me gusta, más allá de la música, me gusta también el contar historias, el inspirarme en la vida, en lo que me va sucediendo para crear pues discos, en mi caso, inspirados en lo que veo, y ya no sé diferenciar si es una necesidad o no, simplemente ya se ha convertido, se ha fusionado la necesidad y el hábito. Escribí un libro en el 2015 que eran relatos inspirados en sueños, porque otra cosa que me ha gustado, me ha obsesionado siempre es el mundo onírico, los sueños. Y luego también estudié interpretación y es un poco como una espinilla que tengo clavada. De hecho, el año pasado por fin estrené en un teatro, hice una función y estaba de actriz y cantante, y fue como quitarme la espinilla porque es algo que me apasiona y que nunca he tenido la oportunidad de hacer. Pues no me he dedicado, o sea, no, tampoco lo he intentado, no sé, pero me gusta mucho la interpretación, sí. Es que para mí la música en vivo es entrar en un trance, casi te diría, ¿no? De hecho, tengo una frase de mi madre que me quedó muy clavada. Cuando era más joven me dijo, el único momento en el que te veo tranquila es cantando, ¿no? Es como que hay algo casi meditativo, de trance, de estar solo en eso. Y es verdad que cuando acabo los conciertos me cuesta un poco bajar a la tierra, porque yo siempre le digo a los músicos, las músicas, como espérate un rato en hablarme, que ahora estoy con el cerebro musical, todavía no he bajado a lo racional, ¿no? Es como que es algo muy intuitivo, cuando estás dentro cuesta un poco volver. Para mí el más completo, que pasa pocas veces, es cuando la canción, tanto la música como la letra, nacen a la vez, que es cuando realmente un día te levantas o a medianoche no puedes dormir y tienes como una necesidad muy grande de expresar algo, y coges el instrumento y te sale como melodía y letra a la vez, ¿no? Es casi un milagro porque pasa muy poco. Yo normalmente empiezo por la melodía y luego le añado la letra, pero a veces pasa, ¿no? Y la canción se genera en minutos, ¿no? Y eso me parece como algo muy potente y que realmente sientes que no has sido tú, ¿no? Que has sido como un medio para que salga la canción. Yo creo que mi miedo más grande y mi contradicción también más grande tiene que ver con la exposición, porque es curioso que tengo como una necesidad o una pulsión de exposición evidente, ¿no? Pero luego a la vez soy muy tímida, entonces a veces se genera ahí como un cortocircuito de, ostras, quieres exponerte y a la vez quieres esconderte, y a veces eso es, no sé si es miedo, yo creo que sí, que tiene que ver con el miedo, pero es una contradicción que vivo todavía hoy en día. Hombre, en mi caso suele empezar por lo individual, y en general he tenido una carrera bastante individual porque el germen nace yo sola, ¿no? Aunque tampoco es del todo individual porque al final escucho música, me relaciono con músicos y al final estoy aprendiendo constantemente de otros, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez empiezas a producir la canción y a arreglarla, sí que cuento siempre con otros músicos, porque de hecho es de la parte del proceso que más disfruto, ¿no? El poder compartir y que otros aporten y que esa canción evolucione y se convierta en otra cosa. Pues cualquiera de Caetano Veloso me hubiese gustado firmarlo, o muchos de ellos, es como una gran referencia. Bueno, te podría decir miles, pues yo qué sé. Alguno de Lasa de Sela, La Llorona, me hubiese gustado también. Bueno, Juana Molina también, alguno de sus discos, el primero, pues me hubiese gustado firmarlo. Muchísimos me hubiese gustado firmar, sí. Seguro tiene que ver para mí con la improvisación, o sea, esos pequeños momentos del concierto en los que se abre la posibilidad de improvisar, y de repente, pues si estás muy conectado,
puedes acabar haciendo cosas o sacando melodías que no parece que sean tuyas, ¿no? Como que de repente es como que te conectas con algo y te salen ideas musicales de una forma, como te digo, como muy intuitiva y que te sorprenden y que parece que como que puedes hacer cosas incluso técnicamente que no sabías que podías hacer, ¿no? Es como si todo se alineara y de repente fueras mejor músico por unos segundos. Sí. Bueno, miedos en la vida tengo muchos porque soy una persona muy miedosa, pero crecer, ser adulta es algo que todavía no he conseguido llevar del todo bien. Crecer, pues la maternidad, la exposición, como te decía, tengo muchos. Me gustó mucho Lost in Translation cuando la vi, de Sofía Coppola, porque creo que me conecté mucho con el personaje, ¿no? Fue como realmente, hace muchos años que la vi, ¿no? Pero en ese momento pues conecté mucho con el personaje y me sentí como muy identificada con la protagonista, con ese momento de confusión vital, que en mi caso es bastante constante. Entonces, no sé, bueno, pues es la primera que me ha venido a la cabeza.